Gracias, mi rey. Qué bendición, qué bien. Bien, vamos a la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblias? ¿Cuántos tienen su Biblia hoy? Vamos a las Escrituras. Déjeme beber agua porque vine peligroso hoy. Vine peligroso. Monitoreame eso bien, Junior, que cualquier notificación de YouTube, a YouTube también lo reprendemos. Venimos bravos hoy. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, a la carta de los Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 12. Sí, ven, vamos a. Lo que pasa es que el púlpito y yo tenemos un dilema. Sí, porque número uno, yo soy un tigre que no soy muy alto. Entonces, el púlpito me resta visibilidad. Y número dos, yo a veces sentía como que me transformaba cuando estaba atrás del púlpito, como que dejaba de ser yo. Entonces no me gusta comunicar eso. Pero yo quiero que usted vaya a su Biblia, la carta a los Romanos, Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. No se acomoden a este mundo. No se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Voy a repetir el inicio. Dice: no se acostumbren a este mundo. Creo que la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Señor, tú sabes que dependemos total y absolutamente de ti. Te pedimos que en tu dirección nos guíes hacia toda verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele ese aplauso con vida al Señor. Amén. Déjamelo ahí ya, varón, por si acaso, porque tú sabes que la Biblia de ahora son muy buenas, pero se descargan. Entonces, esta está en amarillo y posiblemente el diablo se puede levantar si me pongo a predicar con ella, pero gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gracias, Jesús. En los próximos minutos, normalmente uno prepara algo así como un título para predicar enfocado en la dirección del mensaje, pero esta predicación nace de una indignación, no una indignación negativa, una indignación santa. Algo así parecido como a esa ira que le entró al maestro cuando entró al templo y pudo ver que la casa de su padre se había convertido en algo que no era. Cuando el maestro vio que el templo que se había construido para adorar a Dios y ofrecer sacrificios a Dios se había desviado y había perdido su propósito, el maestro se alarmó. Cuando yo observo el comportamiento de nuestra sociedad, de nuestro país, que fue fundado con tres valores principales. Esos tres valores son Dios, patria y libertad. Y cómo desde nuestro primer gobernante hasta el presente, cada uno de ellos como que cada vez más se va alejando de esos tres valores: Dios, patria y libertad. Y no obstante a eso, ¿no? La iglesia que está para también proteger esos valores que han edificado esta nación y que nos han permitido ser una nación, ignora ciertas cosas que pasan y las deja pasar desapercibidas. El asunto me preocupa aún más. El día que inaugurábamos esta obra, o en ese fin de semana, yo comunicaba a ustedes y le hablaba sobre el mundo, sobre lo que es el mundo. Yo estoy consciente de que ha habido una mala interpretación de parte de muchos sectores religiosos o de muchas religiones sobre lo que en sí es el mundo según la interpretación de la Biblia. La palabra mundo en la Biblia es una palabra delicada de comunicar. ¿Por qué es delicada de comunicar? Porque esta palabra tiene diferentes significados. Entonces,
yo tengo que respetar en ese momento. Inmediatamente yo voy a hablar del mundo. Yo tengo que respetar en el contexto en el cual la Biblia está tratando de hablar de mundo, porque hay diferentes palabras que se aplican aquí en la Biblia. Si yo interpreto de forma literal, cada vez que yo veo la palabra mundo en la Biblia, voy a entrar en un serio conflicto de coherencia con el espíritu de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia claramente establece y dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y dice claramente que Dios es enemigo del mundo. La Biblia dice que el que ama al mundo no ama a Dios y que el amor del Padre no está en él. Pero de la misma forma la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si usted no sabe interpretar en el contexto en el que cada palabra mundo se usa en la Biblia, usted puede entrar en ciertas confusiones. En este texto que acabamos de leer de Romanos, la palabra que se traduce en nuestra Biblia Reina Valera como siglo es la misma palabra que se pudiera traducir como mundo, porque no se refiere al mundo físico. A veces la Biblia se refiere al mundo físico. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí se está refiriendo a la tierra, al planeta donde vivimos. A veces la Biblia hace referencia al mundo como posesiones materiales. Dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma, ¿verdad? Hay diferentes connotaciones, pero en el momento en el cual la Biblia habla de mundo en el sentido que estamos hablando ahora, en este texto de Romanos capítulo 12, o también en otros textos, cuando dice, cuando habla en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que habla de el príncipe de este siglo, esa palabrita que se usa ahí es la palabra cosmos. Y esa palabra, más que simplemente el mundo físico, esa palabra representa un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de valores que forman un todo, o un conjunto de elementos que forman un todo. Entonces, ese mundo que es enemigo de Dios tiene ciertos valores. El domingo pasado hablábamos sobre las cosas que Dios valora y hablábamos que normalmente nosotros tendemos a no valorar las cosas que Dios verdaderamente valora. Y todo ese comportamiento de no valorar las cosas que Dios sí valora viene de una actitud que heredamos de ese mundo. Porque yo me di cuenta en la Biblia que los valores del mundo son totalmente opuestos a los valores de Dios. En la primera carta de Juan dice en el capítulo 2, en el verso 15, dice que estas son las cosas del mundo que a Dios no le agradan. Dice que son los deseos de los ojos, dice que son la vanagloria de la vida, dice que son los deseos de la carne. Son las cosas que el mundo valora, son las cosas que el mundo persigue. De una u otra forma, cuando la Biblia te está diciendo que el mundo es enemigo de Dios, lo que te está diciendo es que el mundo se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, fuera de sonar legalista, fuera de sonar como muy religioso o como muy rabacucu, fuera de sonar en esa línea, yo me he dado cuenta que hay un problema serio en la iglesia en sentido general hoy en día, que eso no se puede meter aquí en esta casa. Hay una filtración muy peligrosa del mundo en la iglesia. Cuando la Biblia habla claramente de mundo, dice primera de Juan, dice los deseos de la carne. Y cuando usted va a Gálatas capítulo 5, te describen cuáles son las obras de la carne. No te está hablando en ningún momento de una forma de vestimenta, ni de unos tenis que tú te pongas, o de una jerga con la cual tú hables. Te está hablando de un comportamiento pecaminoso que no valora las cosas que Dios valora. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, por eso te habla de ira, te habla de disensiones, te habla de divisiones. Eso es del mundo también. Cuando tú ves una gente que se para desde este lugar a dividir el cuerpo y a mutilar el cuerpo de Cristo, también es un carnal.
Por eso la Biblia dice que los sensuales, los que no tienen el espíritu, son los que causan división. Ayúdame por favor a reinterpretar todas las cosas que usted ha escuchado por el resto de su vida, porque yo creo que es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo importante en medio de su iglesia. Entonces no podemos andar con una conciencia meramente religiosa. Respetemos la religión, porque la religión no es mala, pero muchas veces limitamos nuestra percepción de Dios a la religión que practicamos. Y yo te tengo una mala noticia en esta mañana. Yo soy cristiano, tú eres cristiano. Nosotros practicamos una religión llamada cristianismo, pero no podemos limitar a Dios a esa religión, porque aunque te suene incómodo, Dios no es cristiano. El cristianismo es una religión que comenzó en el siglo 3 después de Cristo. Específicamente del año 320 al 325 se comenzó a gestar lo que hoy es. Y yo estoy convencido que al Dios al que yo le sirvo, antes de Abraham, antes de los patriarcas de Israel, antes de que existiera el idioma hebreo, ya interactuaba con los hombres, ya buscaba la forma de salvarlos. Porque tú no creas que a Dios le interesa la sangre de los carneros que tú le puedas ofrecer, o le interesa la ofrenda que tú puedas poner delante de este altar. Lo que a Dios más le interesa es estar cerca de ti, es tener comunión contigo. Por eso Dios siempre va a ir más allá de la religión para alcanzar tu corazón. Dale ese aplauso con vida al Señor. Y me preocupa este asunto, porque si la intención de Dios siempre ha sido estar cerca de nosotros, la intención del enemigo, del maligno, siempre va a ser distorsionar los medios que Dios usa para acercarse a nosotros. Y es por eso que hay algo llamado evangelio. Diga conmigo, evangelio. Eso día a día se está perdiendo. Día a día los nacidos de nuevo hablan menos del evangelio. No valoran el evangelio. Prefieren cualquier cosa que el evangelio. Cuando usted estudia la Biblia en el Nuevo Testamento, todas las controversias y las polémicas que habían entre los apóstoles y las personas nuevas que llegaban a la iglesia, tenían que ver con una forma sutil en la cual personas de otros lugares con otros pensamientos trataban de distorsionar el mensaje del evangelio. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que todos los cambios y transformaciones que sufrió la iglesia fue en vista de que poco a poco se iba diluyendo la idea original del evangelio. Y es por eso que en el siglo XVI pasó un acontecimiento histórico. El 31 de octubre del siglo XVI, adivine qué pasó. No fue el día de Halloween, humano mortal carnal. Un hombre llamado Martín Lutero hizo una publicación en el Facebook de ese tiempo. En ese momento era una catedral en un lugar llamado Gutenberg. Y él publicó ahí todo lo que la iglesia había perdido. La iglesia se había desviado del evangelio y se había convertido en algo que tenía nombre de iglesia, pero que no se parecía a Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y en ese momento comenzó un movimiento que nos tiene hoy a nosotros reunidos aquí, llamado la Reforma. Y los reformadores constantemente enseñaron y dijeron que la iglesia necesita estar constantemente en una reforma. ¿Sabes por qué la iglesia necesita estar constantemente en una reforma? Porque por alguna razón el diablo siempre trata de distorsionar la idea de lo que es el evangelio. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema que el diablo tiene con el evangelio? ¿Por qué la gente hoy en día quiere hablar más de muchísimas cosas que no son el evangelio para distorsionar a la gente y alejarlos del evangelio? ¿Cuál es el asunto con el evangelio? Yo me di cuenta estudiando este libro santo que el evangelio es la primera verdad inclusiva de este tiempo. Yo me pongo a ver a esta gente ridícula que quiere hablar diferente, quiere meter unos lenguajes de que si yo qué, que todo es que déjese de esa loquera. Antes de que usted naciera, antes de que naciera todos estos movimientos progresistas de este tiempo, ya Dios pensó en incluir a toda la humanidad en un plan de salvación. El
evangelio es el primer mensaje inclusivo que existe, pero no para incluir tu charlatanería y los deseos desordenados de tu corazón. Es para incluir esa alma tuya en el plan de redención que Dios tiene para con la humanidad. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dele ese aplauso con vida al Señor. Entonces, ¿cuál es el conflicto del mundo con el evangelio? ¿Cuál es el conflicto del diablo con el evangelio? Es que este libro santo sigue diciendo en esta misma carta de Romanos, en el capítulo 1, verso 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, al dominicano, al haitiano, al venezolano, al puertorriqueño, al que tiene debilidades, al que es fuerte, al rey, al esclavo, al rico, al pobre. No importa cuál sea tu apellido, no importa cómo sea tu cuenta bancaria, tienes una participación en el plan de Dios. Dale ese aplauso con vida al Rey. Entonces ese es el problema de este mundo con el evangelio. Es que el evangelio es ese poder que te acerca a tu mayor necesidad. Y yo no sé usted, si usted ya se dio cuenta, pero yo me di cuenta. Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios. Antes de la pandemia, yo pensaba que yo no podía vivir sin viajar. Porque si yo no viajaba, yo no comía. Entonces yo entendía que viajar lo era todo. Y yo procuraba siempre estar viajando. Dios me cerró los aeropuertos, ya no se viaja. Entonces Dios me pregunta ahora, ¿cómo tú vas a comer? Y yo le dije, bueno, yo voy a ver qué yo hago. Y yo me puse a intentar un montón de cosas. Y las cosas que yo intentaba no me funcionaban. Lo único que me funcionó fue lo que siempre me ha funcionado: venir delante de su presencia, depender total y absolutamente de Él. No importa en qué momento, no importa en qué circunstancia, en su presencia a mí nunca me ha faltado nada. Dale ese aplauso con vida, Señor. Entonces estamos viviendo en un punto donde hay personas que tienen nombre de autoridad. Están como esa iglesia del Apocalipsis, que tenía nombre de vida pero realmente estaba muerta. Tienen nombre de autoridad, aparentemente son una autoridad, pero cuando tú ves su proceder te das cuenta que no tienen ninguna autoridad. Porque son personas que aparentemente están comunicando a Dios, pero verdaderamente no están comunicando a Dios. Porque cuando tú estudias los valores que ellos están comunicando, ellos no están comunicando los valores de Dios. Ellos están comunicando los valores del mundo. Los valores que nos alejan a nosotros de Dios. Los valores que privan los valores de Dios. Esta nación fue fundada bajo esos tres valores: Dios, patria y libertad. Y no sé por qué en esta nación, en este mismo momento, estamos luchando tanto para que la gente entienda que Dios sigue siendo Dios. Cada día más la gente quiere sacar a Dios de las escuelas, de las instituciones públicas y de las familias dominicanas. A la gente ya no le está emocionando mucho eso de ser dominicano. Mire, mi hermano, usted tiene que respetar la tierra en la cual Dios lo trajo a este mundo. Usted tiene que honrar esa tierra. Usted tiene que bendecir esa tierra. Si algo nosotros debemos de aprender de los judíos es saber honrar y bendecir su tierra y ser patriótico. Ellos mismos, cuando fueron tomados como esclavos por los babilonios, dice uno de los salmos que le dijeron: vamos, entreténgannos. Vamos, motívennos. Cántense de esas canciones que ustedes cantaban ahí. Y ellos le dijeron: el Señor me libre de faltarle respeto a la tierra de la cual yo nací. Yo no estoy aquí. Yo estoy aquí porque Dios me está castigando por algo malo que yo hice. Pero mírame, yo no me atrevo a ti a cantarte los cánticos de la tierra de Jehová. ¿Cómo yo voy a cantar canciones de Jehová en tierra de extraños? Eso sería una deshonra para mi patria. Aún la Biblia nos enseña a amar y respetar el lugar en el cual Dios nos trajo esta realidad. Y ese último valor que se quiere destruir en la sociedad es la libertad. Eso no es un asunto de un partido político, es un asunto mundial.
Mientras más libre tú eres, más peligroso tú eres para los que controlan este mundo. Y es por eso que el día de ayer cada uno de nosotros fuimos privados de una de nuestras principales libertades. Yo lo dije claramente al inicio de todo este proceso. A mí me llamó uno de los ministerios de este país, al cual yo respeto mucho. Yo sé que es un buen ministerio. Y me pidieron, un ministerio del gobierno, y me pidieron que hiciera un video motivando a mi comunidad para que se vacunara. Y yo nunca he tenido ningún problema con que la gente se vacune. Yo nunca voy a promover, yo nunca te voy a decir no te vacunes, nunca voy a hacer eso, nunca. Porque yo desde el principio enseñé, y mi discurso fue que es una opción personal. Cada quien tome su decisión, cada quien tiene la libertad de tomar la decisión de lo que quiere hacer. Ese fue mi discurso. Y por eso nos negamos a la petición de ese ministerio de aquí del país. Le dijimos no podemos hacer eso porque eso es contraproducente a nuestro discurso. Ya nosotros hemos comunicado que por ahí que no podemos hacer eso. Cada quien tiene la libertad de decidir qué quiere hacer. Cada quien tiene la libertad de decidir, y ese ha sido nuestro discurso. Ahora bien, inmediatamente tú juegas con la libertad de las personas. Entonces tú no solamente te estás metiendo con cada uno de los dominicanos, tú te estás metiendo con Dios. Porque si Dios mismo en su soberanía, sabiendo que el mejor beneficio para el hombre es estar en su presencia, y Dios mismo no obliga al hombre, tú no eres Dios para hacer eso. Y si tú obligas a la gente, dale ese aplauso con vida al Señor. Si tú estás obligando a la gente a hacer algo, ya tú te olvidaste, ya tú te olvidaste de lo que significa liderar. Ya tú mismo te diste cuenta que tú no tienes influencia. Posiblemente tienes un puesto, posiblemente tienes el puesto más importante de un país. Pero si tú tienes que obligar a la gente para que haga algo que tú dices, date cuenta que la gente no te respeta. La gente no cree en ti. La gente no cree en lo que tú dices. Porque tú necesitas privar a la gente de su libertad para hacer algo. Y yo como hombre de Dios, viendo que eso está pasando en mi tierra, no me puedo quedar callado. Varón, no te metes en eso. ¿Cómo que no me meten en eso? ¿Cómo que no me meten en eso, hermano? ¿Cómo me voy a quedar tranquilo viendo que cada día más se está promoviendo un sistema que no es el sistema de Dios? Porque ese sistema de obligar a todas las cosas y de privar a la gente de su libertad es del diablo. Es anticristo. Es anti el evangelio de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces no me puedo quedar callado ni puedo estar tranquilo. Y eso está bien siempre y cuando esos valores anti Dios sean valorados por el mundo. Eso es lo normal, no es que está bien, es que eso es lo normal. Lo que a mí me está asustando es el yo ver una iglesia pasiva, el yo ver una iglesia indiferente. Aún viendo cómo el diablo se está llevando a nuestra nación, hay una iglesia demasiado distraída en sus afanes diarios, demasiado distraída en sus deseos ególatras, en sus necesidades ególatras, y distanciada de una necesidad general. Amado, yo sé que yo predicando esto y poniéndolo en YouTube, las cosas no van a cambiar de hoy para mañana. Pero hello, aquí Dios no me trajo para aplaudir todo lo que esté haciendo el diablo. Aquí Dios me puso en este país, en esta nación, en este tiempo, para resistir toda obra de las tinieblas que se levanten contra la nación en la cual yo nací. Dele ese aplauso con vida. Y cuando yo veo una iglesia que entra suavemente en este juego y que comienza a aplaudir todo lo que los tiranos hacen, me doy cuenta de que la iglesia perdió una de las capacidades que la iglesia nunca puede perder: el discernimiento. En el libro de los Hechos hay una historia de un mago. La Biblia le llama mago, realmente era un hombre que sabía hacer ilusiones, sabía jugar con los elementos visuales para hacer que tu cerebro te dijeran cosas que no son verdad, y tú pensaras que eran eventos sobrenaturales. Y este hombre ve a los
apóstoles, orar por la gente y ver que la gente recibe el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que él trató de comprar eso. Él trató de comprar esa habilidad que ellos tenían. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta que él no quería traer una ofrenda ni una siembra de bendición para la iglesia. Ellos pudieron discernir cuál era la intención que había en el corazón de él. Una pareja de esposos en el libro de los Hechos recibió una herencia y dio una parte a la comunidad de fe de esa herencia, pero no dijo que dio una parte. Ellos dijeron: nosotros lo dimos todo, porque ellos querían la aprobación de la comunidad y que dijeran: wow, ellos lo dieron todo por la causa. Pero mentira, clavar la mayor parte. Pero la iglesia estaba dirigida por algo llamado el Espíritu Santo, y había discernimiento, y se reveló ese pecado. Y dice la Escritura que esas personas, por su falta de respeto a la presencia de Dios, perdieron la vida. Entonces, más que nunca en este tiempo, necesitamos discernir. Necesitamos el Espíritu Santo para discernir. ¿Qué es lo que nos está cortando el discernimiento? ¿Por qué la iglesia no está discerniendo como en el principio? ¿Será que estamos muy modernos? Tenemos mucho Facebook y muchas cuestiones. No es un asunto ni de Facebook ni de... Deja de ser tan irresponsable para estar culpando cosas externas cuando el problema está adentro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, la cual es su carta más importante, escribiéndole a ellos, les dice lo siguiente. Él les dice claramente, les dice: no se acomoden a este mundo. Él les dice: no se conformen a este siglo. Y a mí me llama mucho la atención lo que eso significa en las Escrituras, porque cuando yo me siento a estudiar esto en la Biblia y trato de encontrar lo que significa esta palabra, que en esta versión latinoamericana dice acomodarse, pero la versión Reina Valera dice conformarse. Cuando usted traduce esa palabra de la forma más genérica, usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo es que esa palabra lo que significa es tomar la apariencia de otra cosa. En otras palabras, los griegos lo que buscan comunicar es, cuando usan esta palabra, es que alguien autónomamente, voluntariamente busca adaptarse a una circunstancia que él no tiene, y que de alguna forma, por naturaleza, no se identifica con esa circunstancia. La palabra común, o el uso común de esta palabra para los griegos, era cuando ellos querían moldear algo. En otras palabras, si nosotros buscáramos una forma sencilla de traducir esta palabra, tal vez la palabra más exacta sería la palabra moldear. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos es: no se moldeen según el diseño de este mundo. No tomen la forma de este mundo. No se moldeen conforme a los valores de este mundo. Iglesia, yo siento que el Espíritu nos está llamando en este tiempo más que nunca a no tomar la forma de este mundo. ¿Cuál es la forma de este mundo? Estamos viviendo en un mundo que se ofende por lo que sea. Estamos viviendo en un mundo al revés, donde la gente no respeta la vida de los seres humanos. Y aún en el vientre de su madre la gente tiene seguridad. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso para la gente buena. Y yo no me puedo acomodar a esa realidad. Entonces a mí me indigna y me llena de indignación el yo ver cristianos aplaudir este tipo de medidas diabólicas, como si nada está pasando. ¿Cuál fue el aceite que te echaron? ¿Cuál fue el Espíritu Santo que te bautizó? ¿A qué iglesia es que tú perteneces? ¿Cómo tú estás indiferente ante todo esto, por Dios? No es normal eso. No es normal eso. Uno de mis primeros presidentes de jóvenes, y como se lo dije el domingo pasado, y maestro, está aquí con nosotros nuevamente, mi hermano Joel. Joel sabe que nosotros
hacíamos vigilia en la iglesia. Y en el barrio donde estaba la iglesia no era un barrio muy bonito. Entonces siempre había como un desorden y un disturbio. Y yo recuerdo que habían unos personas homosexuales ahí. Y eran bien escandalosas, como homosexuales de barrio. Y eran súper bonitos. Más o menos imagínenselo. Eran flaquitos. Discúlpeme. Eran bien flaquitos, bien delgados. Y del color de esa pared, así, más o menos. La pared un poquito más clara. Eran así, bien interesantes. Y eran bien extrovertidos. Y cuando yo los veía, se me rompía el corazón. Cuando yo veía a los jovencitos perdidos, fumando juca, se me rompía el corazón. Por alguna razón yo sentía de que yo era responsable de que ellos todavía no hayan cambiado su vida, porque la iglesia estaba en medio de todo lo que ellos estaban pasando y viviendo, y yo siempre me sentía mal. Llegó un momento donde yo dejé de sentirme mal. Llegó un momento donde yo comencé a ver a las prostitutas y me parecía algo normal. Comencé a ver a la gente hundida en sus pecados y sentía que era algo normal. Amados, eso no es normal. La compasión movía a Jesús a despertarse todas las mañanas, a presentarse a Dios y a compartir la salvación que Él trajo. No es normal que nosotros veamos el mal y seamos indiferentes ante el mal. No es normal eso. Démonos cuenta que sin darnos cuenta nos estamos amoldeando y acomodando a un sistema que no es el sistema de Dios. Y es por eso que se nos hace fácil aplaudir y promover todas estas ideologías del diablo que se están levantando hoy en día. Porque hemos perdido la capacidad de acomodarnos a Dios. Nos estamos acomodando a cosas que no son Dios. Y la petición del apóstol Pablo es que, contrario a moldearse a este mundo, moldearse a este siglo, sean transformados. Diga conmigo, transformados. ¿Cuánto vieron los Power Rangers? Los Power Rangers. Tú vas a ver, voy a caer. Los Power Rangers son una de las series de niños mejores de la historia. Por lo menos lo primero, lo de Jason, Kimberly, esa gente, Tommy. Yo era Zack. Pero yo era Zack obligado, yo no quería ser Zack. Pero yo era el que me parecía a Zack. A la mala yo era Zack. Porque mire cuáles eran los guiones de los Power Rangers. Eran unos monstruos, ¿verdad? Que venían. Entonces cada Power Ranger tenía una personalidad diferente. Y cada Power Ranger tenía un monstruo en específico que él tenía que vencer. Dese cuenta. O sea, revelaba mucho la realidad de cada uno de los adolescentes, de todos nosotros que fuimos adolescentes. Y él tenía que vencer sus temores y sus debilidades para vencer el monstruo que tenía los poderes que más a él le afectaban. ¿Entiendes? Eran unos muñequitos lindos en su origen. Ahora no, ahora lo que hay un tro de pajarería, de que el azul y el rojo se besan. ¿Cómo tú pones el azul y el rojo de que a besarse? No quieren destruir feo. Ya no, pero en el principio eran unos muñequitos que transmitían unos valores. Y yo sé que hay algo que ustedes siempre van a recordar de los Power Rangers. Cuando ellos decían Morphosis, amigos. Eso a nadie se le va a olvidar. Morphosis, tigre colmillo de sable, tiranosaurio. Si a usted se le olvida eso, usted no vio los Power Rangers. La palabra que se usa aquí en la Biblia para hablar sobre transformación es la misma palabra que se usó para hablar de transfiguración cuando Jesús se transfiguró en frente de sus discípulos. Es la palabra metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis, que era lo que hacían los Power Rangers. Morfosis. ¿En qué consistía el morfosis? En que ellos eran adolescentes llenos de debilidades y de batalla, pero cuando se transformaban se volvían unos seres de colores poderosos, hábiles, saltaban, daban unos fifla y terminaban así. ¿Verdad? Se transformaban. Su naturaleza era transformada.
Es la misma palabra que se usa para que la biología defina el proceso que sufre una mariposa cuando todavía es una oruga. Se encierra en un cascarón y pasa un proceso de transformación, y ese proceso de transformación se le llama metamorfosis. Entonces Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a esta iglesia de Roma que ya había caído en ese error de conformarse, a moldearse a los conceptos del mundo. Lo que Dios le está diciendo es: hey, no se acomoden al mundo, al contrario, transfórmense a él. Transformen su naturaleza, transformen su esencia. Transformen su esencia. ¿Para qué? Para que su entendimiento sea renovado y puedan discernir, puedan entender y discernir y conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios. Dios no te trajo aquí para darte cosas materiales. Siempre te lo digo, son buenísimas, pero Dios no te trajo aquí para eso. Dios te trajo aquí para hacer su voluntad. ¿Sabes qué pasa cuando tú haces su voluntad? Todas las cosas que tú necesites para cumplir esa voluntad van a llegar a tu vida automáticamente. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. Por eso olvídese de estar mendigando por ahí, que usted no va a vivir mendigando. Dios va a suplir a tu vida más sobreabundantemente de lo que tú le pides. Pero eso es cuando tu enfoque no está en eso que tú estás pidiendo, sino en la voluntad de Él. Porque en eso consiste la batalla constante que nosotros tenemos, en tratar de hacer lo que no queremos hacer para hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. Y a veces eso nos va a costar momentos intensos de oración, como a Jesús en el Getsemaní, que era su oración era tan intensa que dice la Escritura que era como si sudara gotas de sangre, porque él quería librarse de ese dolor, pero él sabía que la voluntad de Dios era otra cosa. Entonces la única forma de yo no vivir conforme a la basura de este mundo es yo seguir la voluntad de Dios. Pero yo necesito que mi conciencia sea transformada. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Iglesia, hoy más que nunca necesitamos transformar nuestra conciencia, o el diablo nos va a destruir a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra familia y a todo el mundo. La sociedad cada día más se convierte en un lugar donde la iglesia no puede estar. Y es por eso que nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que Cristo viene. Él viene por tu vida. Él viene por cada uno de nosotros. Varón, tú no sabes la batalla que yo tengo. ¿Qué importa? ¿Tú de verdad crees que los errores tuyos son más grandes que la misericordia de Dios? Pero Él no viene a buscar una iglesia sin discernimiento. Él no viene a buscar una iglesia que se parece al mundo. Él viene a buscar una iglesia que fue transformada por su Espíritu para discernir su voluntad. Dale ese aplauso con vida, ¿sí? Nuestros gobernantes nos fallaron. Los sistemas de este mundo, todos han fallado. Todos los sistemas políticos ya fallaron. Todos, fallaron todos. La democracia es algo que nunca ha existido. Nunca ha existido de forma perfecta. Y eventualmente en los próximos años oficialmente va a desaparecer de toda sociedad. Así que no pongas tu confianza en lo que los hombres pueden hacer por ti. ¿Qué te estoy diciendo con todo eso? Que si la gente tiene una esperanza, no es el 0,4% del interés del Producto Bruto. Aunque me gusta el 4% del interés del Producto Bruto, me gusta. Pero esa no es la esperanza que ellos tienen. La única esperanza que ellos tienen es una iglesia con el Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de estas 4 paredes, yo estoy hablando de cada una de las personas que están sentadas aquí hoy. Entonces necesitamos convertirnos en la iglesia que representa a Jesús.